Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Patricia Benavides acudiría donde el oráculo de Rosa María Palacios? ¿Es constitucionalista? No. ¿Es penalista? Tampoco. ¿Siquiera ejerce el derecho? No. La razón es porque Rosa María Palacios le aseguraba que tendría apoyo público en el Diario La República, en las redes sociales, en el programa de Radio Santa Rosa, y por esa razón Rosa María pasó de ser escudera de Castillo a ser parte de la oposición y a apuntalar a la fiscal Benavides. Entonces, aquí el tema es que había una moneda presunta de cambio. El apoyo para que Pedro Salinas, el periodista, pudiera superar el impasse del proceso de la investigación que le había abierto el fiscal Reinaldo Avia. Salinas dijo en ese momento que la persecución tenía que ver con su conocida y obsesiva investigación contra el sodalicio. Esto no es exacto. La investigación contra Salinas tenía que ver simplemente con una factura, que aquí está, emitida por Chirinos y Salinas asociados, a nombre del Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía de la Nación le paga a Pedro Salinas y a sus socios por un supuesto servicio de consultoría en comunicación de 17.000 soles. Pago que al parecer nunca existió, nunca se pudo corroborar, e investigación por la que continúa Pedro Salinas en un expediente del Ministerio Público. Entonces, volvemos a sostener aquí la tesis de que Rosa María Palacios no ha actuado en este caso, ni como abogada, ni como periodista, sino como operadora política, haciendo estas gestiones y estos cubileteos a cambio de una ayuda para su muy entrañable amigo. Ayer, en el programa de Milagros Leiva, se conoció que Rosa María Palacios había admitido reunirse con Jaime Villanueva, el asesor de Patricia Benavides, y con la propia fiscal, así como también Palacios aceptó que permanentemente recibía información de la fiscal de la Nación. ¿Constituye esto tráfico de influencias? Nuestro compañero Ismael Tazaico ha preparado un informe sobre este caso. Adelante. Algunos medios han reconocido la relación que tenían con Jaime Villanueva, otros han desaparecido las noticias o han desaparecido sus webs completitas o su cuenta de Twitter. Hablaba de todos menos de sí misma. Olvidó convenientemente conocer al filósofo y sus aparentes dotes de operadora judicial. ¿Hasta qué punto Jaime Villanueva u otros también coordinan estas actividades? Recién sabemos que Rosa María Palacios visitó las oficinas de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, Villanueva ha asegurado que se habría cometido un delito. Cuenta que Rosa María acudió para pedir el archivo del caso de su amigo Pedro Salinas. ¿El cohecho cómo se tipifica? A ver, normalmente cohecho es coima, solamente que en este caso no hay plata, hay un beneficio. La norma es el cambio de favores, un canje de favores. Exactamente. No es todo. Entre Palacios y Benavides habría existido una cercanía insospechada. Villanueva ha recordado ante los fiscales que lo interrogan que llevó hasta la casa de Rosa María Palacios el proyecto de denuncia constitucional contra Pedro Castillo, antes que Patricia Benavides la presente ante el Congreso. Ese ambiente es de donde sale su programa, ¿no? ¿Por qué la inefable Rosa María Palacios no contó en su momento que había mantenido contacto con Patricia Benavides y Jaime Villanueva? ¿Qué delito habría cometido si en realidad buscó ayudita fiscal para su amigo Pedro Salinas, involucrado en una investigación por corrupción? Así que el señor Villanueva parece que va a cantar todo. El caso que involucra a Rosa María Palacios en presunto tráfico de influencias. En segundos, solo aquí, en Veto a Saber. Atención amigos, tenemos una alerta informativa. Atención, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro Walter Ayala González. Esto sucedió el 11 de agosto del año pasado. Dice Jaime Villanueva que días antes, por encargo de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, llevó el proyecto de aquella denuncia hasta esta casa en Miraflores. Es la vivienda de Rosa María Palacios. Es posible que lo haya mandado por WhatsApp. Villanueva dice que fue personalmente, que lo atendieron en un ambiente entrando a la mano izquierda, desde donde la bloguera Palacios lanza su programa virtual. No lo recuerdo en mi casa, sentado en mi sala, no, pero puede haber dejado una copia, pero yo lo que recuerdo es que él mandaba documentos por WhatsApp. Nosotros la buscamos, pero no la encontramos. Sin embargo, pudimos corroborar el dato que Villanueva recordaba de su vivienda. Queremos entrevistar a esos periodistas y quería decirle a ver si es que nos pueden atender, aunque sea por teléfono. No, si lo llamas, se molesta, se llevas.
vamos a entrar. Ese ambiente es de donde sale su programa, ¿no? Ah, bien. Desde ahí sale el programa, ¿no? No, sí lo llamo, que te molesta, ¿no? Este episodio demostraría que a Patricia Benavides le interesaba la opinión de Rosa María, o al menos eso le hacía creer. Según la declaración, tras revisar el proyecto de denuncia, Rosa María le dio el visto bueno y no hizo ninguna observación. Este allanamiento ocurrió los primeros días de enero del 2022. La Fiscalía y la Policía ingresaban a la casa del escritor Pedro Salinas, quien, según ha contado Villanueva, es compadre de Rosa María Palacios. No allanaron su domicilio por sus libros como quisieron hacer creer. El propio fiscal lo explicó en su momento. Esto tiene que ver con presuntos actos de corrupción y hemos estado viendo o escuchando información presuntamente que se está tergiversando, que esto no tiene absolutamente nada que ver con el caso Isodalís. Esto tiene que ver con presuntos actos de corrupción. La Fiscalía investiga a Freddy Chirinos Castro y Pedro Salinas Chacaltana por presunta falsedad genérica. Ambos son fundadores de Chirinos y Salinas Asociados SAC, empresa de comunicaciones que, según la Fiscalía, se benefició ilícitamente en el año 2018 con una consultoría de la cual no existe presentación oportuna ni fundamentada del trabajo realizado. Según Villanueva, en la reunión que sostuvieron Benavides y Palacios, la estrella de Radio Santa Rosa le pidió al entonces fiscal de la Nación ayuda para Salinas. Habría pedido el archivo de su caso. Salinas nos respondió vía WhatsApp: yo no le he pedido a Rosa María Palacios ni a nadie que interceda por mí ante ningún fiscal en el caso que me abrió el fiscal Reinaldo Avia, de buenas a primeras y sin hacer una indagación preliminar. Rosa María ha negado que le haya pedido a la controvertidísima fiscal Patricia Benavides que archive mi caso. Lo que ella ha subrayado es que ha criticado las malas prácticas dentro de la Fiscalía. Eso sí me hace sentido, pues Rosa María tiene la buena costumbre de criticar a los fiscales que persiguen periodistas. ¿Podría ser delictiva? Claro que sí. Amerita una investigación. Y específicamente en cuanto le habría pedido a la fiscal de la Nación que ayude o habría intercedido por el señor Salinas, obviamente tenemos un hecho ahí. Pero ese hecho tendría que articularse con otro para determinarse su naturaleza delictiva. ¿Cómo así? Ella estaba intercediendo por Salinas. Pero para que eso configure tráfico de influencias, se tiene que determinar que previamente se había puesto de acuerdo o le había ofrecido al señor Salinas ayudarlo, a cambio de alguna ventaja, algún beneficio o algún donativo. Una pista de lo sucedido la encontramos en los archivos de la propia Rosa María Palacios. Esta es ella, en diciembre del 2021. Así defendía al golpista Pedro Castillo. Y considero que lo que está haciendo el Congreso es inconstitucional. Ahora, creo que lo van a vacar. Creo que es muy inexorable las cosas. Yo creo que lo van a vacar. Pero es inconstitucional, no tengo duda de eso. Y esta es la misma Rosa María Palacios, defendiendo la denuncia constitucional que presentó Patricia Benavides contra Castillo. Denuncia que, según Villanueva, había pasado por su revisión. No discuto que el 117 es sólido, como una roca. Pero el artículo 30, parte 2, explica otra cosa: el equilibrio. Y no se necesita una ley de desarrollo constitucional, se necesita autoaplicativo. Aquel cambio de posición de la presunta operadora judicial obedecería a las buenas relaciones y los favorcitos que habría mantenido con la entonces fiscal de la Nación. Lo cierto es que esta declaración merece mínimamente una completa investigación. El artículo 400 califica ese accionar como tráfico de influencias, independientemente si el resultado se alcanza o no. Más allá, vuelvo a repetir, que se haya dado el resultado, más allá de que el beneficio, la ventaja, la promesa se haya efectivizado, basta el mero acuerdo para que se configure el delito. Y el delito de tráfico de influencias para un particular, pues tiene una pena que llega, ¿no es cierto?, en algunos casos, hasta los 6 años de privación de libertad. Se reunía con Patricia Benavides y no lo contó. Le llevaban documentación hasta su casa y nadie lo sabía. Si se comprueba que pedía favorcitos para librar a sus amigos de la justicia, la próxima vez que veamos vía Zoom a Rosa María, debería ser afrontando un juicio en su contra. Algunos apuntes sobre el reportaje que vimos del caso de Rosa María Palacios. El 11 de octubre del 2022, la fiscal Benavides presentó ante el Congreso el pedido de antejuicio contra Pedro Castillo por delitos de corrupción. Jaime Villanueva, el asesor, le entregó el texto de este pedido de antejuicio a Rosa María Palacios para que diera su opinión, ¿no? Su opinión jurídica, su opinión versada sobre este tema. Si se lo entregó en su casa, en la sala, en la puerta o se lo mandó por WhatsApp, es irrelevante. El hecho es que Rosa María Palacios ha admitido que Villanueva le entregó este texto, este proyecto.
¿Por qué le consultan a Rosa María Palacios? Con todo respeto, habiendo otros juristas de mayor vuelo. Porque en agosto de ese mismo año, 2022, Palacios había recogido y publicado la nueva tesis que existía del lado del caviaraje para sacar a Pedro Castillo. El artículo 117 de la Constitución dice que un presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir elecciones, por disolver el Congreso o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Ninguna de estas figuras aplicaba. Y la fiscal, Patricia Benavides, solo tenía pruebas de la corrupción de Pedro Castillo. El artículo no dice nada de la corrupción. Sin embargo, misteriosamente, después de haber sido un soporte del gobierno corrupto de Pedro Castillo en sus artículos y en sus programas de video, Rosa María publica un artículo que se llama Todo depende del Congreso en el diario La República. Y en él dice, el fin del gobierno de Castillo pasa por un obstáculo que parece insalvable, el Congreso. Si a los ciudadanos se les hace difícil entender el artículo 117 de la Constitución que acabo de leer, hay que decir que ese artículo devino en inconstitucional porque fue abrogado por el artículo 30, parte 2 de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Y esta era la tesis caviar, tesis que había sido sostenida por Lazabache y por Luciano López, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tratado o esta Convención contra la Corrupción tiene fuerza de ley, tiene rango de ley, ¿no? Y lo que dice es que la prohibición para acusar por cualquier delito que no sea traición queda por los suelos porque este nuevo tratado contra la corrupción es la llave para sacar del poder a Pedro Castillo. Lo dijo en su programa, lo dijo en La República. Esto, por supuesto, no funcionó, no fue por eso que Pedro Castillo fue vacado. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Patricia Benavides acudiría donde el oráculo de Rosa María Palacios? ¿Es constitucionalista? No. ¿Es penalista? Tampoco. ¿Siquiera ejerce el derecho? No. La razón es porque Rosa María Palacios le aseguraba que tendría apoyo público en el diario La República, en las redes sociales, en el programa de Radio Santa Rosa, y por esa razón Rosa María pasó de ser escudera de Castillo a ser parte de la oposición y a apuntalar a la fiscal Benavides. Entonces, aquí el tema es que había una moneda presunta de cambio, el apoyo para que Pedro Salinas, el periodista, pudiera superar el impasse del proceso de la investigación que le había abierto el fiscal Reinaldo Avia. Salinas dijo en ese momento que la persecución tenía que ver con su conocida y obsesiva investigación contra el sodalicio. Esto no es exacto. La investigación contra Salinas tenía que ver simplemente con una factura, que aquí está, emitida por Chirinos y Salinas asociados, a nombre del Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía de la Nación le paga a Pedro Salinas y a sus socios por un supuesto servicio de consultoría en comunicación de 17.000 soles. Pago que al parecer nunca existió, nunca se pudo corroborar, e investigación por la que continúa Pedro Salinas en un expediente del Ministerio Público. Entonces, volvemos a sostener aquí la tesis de que Rosa María Palacios no ha actuado en este caso, ni como abogada ni como periodista, sino como operadora política, haciendo estas gestiones y estos cubileteos a cambio de una ayuda para su muy entrañable amigo.